para el proyecto. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que está después de esos materiales y métodos o metodología, y son los resultados. En este punto del artículo científico o de los proyectos se deben incluir o presentar los datos experimentales, describir los datos de acuerdo a los métodos que yo realicé. Establecí un objetivo, luego de establecer ese objetivo, planteé unos métodos y materiales para poder cumplir esos objetivos o esas metas de mi proyecto o de un artículo en este caso, y luego de allí, de hacer esa sección de materiales y métodos y aplicar esos métodos, pues voy a obtener unos datos que son los resultados de la investigación. En algunos artículos científicos van a encontrar esos resultados unidos a la discusión. Entonces, si encuentran en uno de los artículos que descargaron resultados y discusión, está bien, o sea, lo pueden trabajar. Hay unos artículos que lo tienen resultados, ahí el título, luego discusión está por aparte. Para el ejemplo que tengo el día de hoy, ellos lo trabajaron de manera diferenciada, están los resultados y luego la discusión. ¿Por qué aparece de esta manera? Porque simplemente la revista donde se publicó el artículo les indicaba que las secciones de resultados y discusión debían estar separadas. Pero esto ustedes lo pueden encontrar en otros artículos unidos, los resultados con la discusión. En esta parte, cuando solamente tengo el título de resultados, lo que voy a expresar allí simplemente van a ser esos datos experimentales que obtuve de esos métodos, de lo que estuve ahí midiendo, tiempos, las encuestas que realicé, bueno, todo lo que realicé ahí en esa parte de materiales y métodos, y voy a analizar su comportamiento. ¿Qué quiere decir? Que aquí voy a mencionar, por ejemplo, si se comporta, si estoy comparando algo, entonces ahí, de acuerdo a eso que estoy comparando, puedo decir que un dato o una medida se comportó de una manera, fue más alta, fue más baja, pero nunca voy a indicar el por qué, o sea, por qué fue más alta o por qué fue más baja, o por qué el tiempo de producción se aumentó más cuando se le quitaba cierto proceso, bueno, todo ese tipo de cosas. Simplemente voy a exponer datos sin explicar el porqué de esos resultados, de esos datos. Simplemente, si tengo datos de encuesta, pues menciono lo que arrojaron esos datos de esas encuestas. Lo puedo hacer con gráficas, con tablas, o con un escrito como yo lo quiera realizar. Eso ya el autor es el que decide cómo lo hace, pero en esta parte donde solamente tengo el título de resultados, voy a exponer los datos que obtuve y son datos ya como analizados en Word, o si hago una encuesta pues tengo que como sacar porcentajes y estas cosas, entonces ya son los datos que están analizados de esa manera, pero nunca explicando el porqué de esos resultados. Ahora cuando veamos el ejemplo, pues van a entender un poquito más. Simplemente se explica el comportamiento de los datos, más no el porqué de ese comportamiento. No va a haber un razonamiento o un argumento explicándome por qué esos datos se comportaron de cierta manera. Entonces, para el artículo que estamos trabajando de las garrapatas, yo les voy a leer estos resultados y les voy a ir explicando ciertas cosas que aparecen allí en este artículo y lo que ellos obtuvieron, y pues les voy a indicar de qué se tratan esos resultados y qué es explicar un comportamiento y la manera en que se puede explicar, porque este artículo pues tiene ahí como unas gráficas y las vamos a ver. Entonces, resultados. Para la actividad que ellos se plantearon de esas cargas parasitarias, ese conteo de garrapatas, entonces ellos obtuvieron lo siguiente. La carga parasitaria varió ampliamente a lo largo del estudio, tanto para los grupos de la finca que estaba en el departamento del Tolima como para los del Valle del Cauca. En las figuras 1 a 3, ahora vamos a ir a esas figuras y se las voy a mostrar y se las voy a explicar. Se presentan los promedios de conteos para el periodo de evaluación para las 3 regiones estudiadas. En cuanto a la parte de producción de leche y esa correlación o relación de la cantidad de garrapatas que tenían en el animal, en sus resultados, pues ellos obtuvieron lo siguiente. Para los datos de la finca Lucerna, esta era la que estaba ubicada en el Valle del Cauca, y obviando los conteos encontrados en el grupo ordeño a mano, ellos habían ahí dividido como
el ordeño de esas vacas, había unas que lo hacían con ordeño mecánico y otro grupo con ordeño a mano. Para este caso, ellos están indicando ahí que ese grupo de vacas a las que se les iba a contar los parásitos y que era con un ordeño a mano, se comportó de una manera o una forma típica. ¿Qué quiere decir eso? Que esos resultados diferían tanto de los otros resultados de esos conteos, eran distintos, eran anómalos, entonces por eso ellos tomaron la decisión de no incluirlos como tal en su análisis. Mencionan allí que no saben, se comportaron de una manera que no era la que debía ser, porque difirieron mucho de los otros conteos en las demás fincas, con los ordeños mecánicos. Este era el único grupo que tenía un ordeño a mano, y como difería tanto de esos otros conteos, pues no se podía establecer como tal una comparación, porque los resultados eran tan diferentes. Entonces ellos tomaron la decisión de, bueno, aquí lo menciono, yo realicé los conteos, pero esos conteos se dieron de forma atípica, entonces lo que decidieron fue no, pues, incluirlos allí. Los animales de mayores requerimientos nutricionales tuvieron los mayores conteos, siendo estos más bajos en el grupo de hembras zorras. Esas hembras zorras son las que no están produciendo leche. Entonces aquí ellos me están mencionando, miren que dice, los animales de mayores requerimientos nutricionales tuvieron mayores conteos de garrapatas, siendo más bajos en el grupo de las hembras zorras en comparación con los demás grupos en producción. Ahí me están mencionando un comportamiento de esos conteos de garrapatas en los grupos de vacas que se tenían de producción y las que no estaban produciendo, pero en ningún momento me están diciendo por qué esas vacas que tenían mayores requerimientos nutricionales tenían más garrapatas. Aquí no me mencionan el por qué, como les digo en los resultados cuando está el título solo, simplemente se va a mencionar qué pasó con esos datos. Entonces ahí se ve muy claro, mencionan el comportamiento fue mayor en un grupo que en el otro, pero todavía no me van a indicar el por qué, porque no se hace en esta sección de resultados. Luego ellos dicen el mismo comportamiento se observó en el caso de la finca del Tolima, que se llama El Chaco, donde encontraron que la carga parasitaria estuvo influenciada por el grupo de producción de leche al que pertenecían los animales, siendo los individuos de alta producción los que presentaban mayor carga parasitaria en comparación a los otros grupos. Entonces aquí otra vez se puede ver lo mismo, ellos están indicando qué encontraron en esa finca del Tolima, y lo que encontraron era que los animales que más leche producían más cantidad de garrapatas tenía. Pero miren que en ningún momento me están diciendo por qué esos animales que más leche producen tienen más garrapatas. Continuando con estos resultados, dice, dentro de los análisis para relacionar o correlacionar esas dos variables, que era la cantidad de garrapatas y la producción de leche del animal, se encontró que para los grupos del Chaco, en el mes de agosto hubo una correlación positiva entre la carga parasitaria y la producción láctea para el grupo de alta producción. Entonces ahí que está mencionando exactamente lo mismo, que a mayor cantidad de leche producían las vacas, mayor cantidad de garrapatas tenían esas vacas. Esta correlación, sin embargo, no se encontró en el grupo de mediana o de media producción que tenía componente racial similar. Entonces, aquí, esto es un gráfico, quiero que lo entienda muy bien y lo tenga muy presente, porque el trabajo que va a quedar el día de hoy tiene que ver con ese gráfico. Les va a tocar hacer un diagrama parecido, ustedes lo pueden diseñar más bonito, pero ese diagrama debe tener estas tres cosas. Lo primero es que yo tenía un objetivo que me planteé, y eso fue lo que vimos en la clase pasada, en donde estaba el objetivo, la actividad que ellos habían planteado, que era contar esas garrapatas en las vacas. Luego, ellos plantearon, para poder cumplir con este objetivo de contar esos animales, unos materiales y unos métodos que son estos que tengo aquí, que eso lo vimos la clase pasada, y luego de allí voy a obtener unos resultados, que es lo mismo que yo les acabé de leer por aquí de las cargas parasitarias. Aquí están sus resultados. Entonces, ustedes deben hacer esto mismo en el trabajo del artículo científico, en donde van a poner el objetivo que tenían, los materiales y métodos que ustedes identificaron. Allí
Si tienen los materiales pues resumidos, los pueden poner materiales y métodos, y si quieren copiar o tomar una foto así tal cual como lo tengo allí, de esta manera lo pueden hacer, y al final deben poner los resultados obtenidos en esta parte de los materiales y métodos. ¿Por qué? Porque para poder llegar a obtener un resultado tengo que partir de una meta que fue el objetivo que me planteé, pero para poder alcanzar esta meta debo plantear unos materiales y unos métodos, y con estos materiales y métodos voy a obtener unos resultados que van a ser los datos experimentales. ¿Les queda muy claro esta parte? ¿Tienen alguna duda de este diagrama? Bueno, Profe, creo ese que diagrama es como un resumen de todo el artículo en general. no como tal de todo el artículo, no, a partir del objetivo y los materiales. Porque, por ejemplo, aquí no está planteada la hipótesis, aquí tampoco estoy mencionando el problema de investigación, pero sí está la parte del objetivo, que es la meta que yo voy a alcanzar en mi investigación. Luego de allí los materiales con que voy a alcanzar ese objetivo. Sin estos materiales y estos métodos yo no puedo alcanzar este objetivo planteado de mi investigación. Entonces, por eso es muy importante cuando en el proyecto planteen esos objetivos específicos, identifiquen esto. eh, no lo van a poner como tal en el proyecto haciéndome este diagrama, porque no lo van a poner así, ni haciendo un listado de materiales y métodos, porque la manera correcta es redactar esos materiales, así como se veía en el ejemplo pasado, que había una redacción, que en el análisis que nosotros hicimos para entender mejor cuáles eran los métodos y los materiales, hicimos eso con listado, pero partía de un texto. Ustedes también en su proyecto de curso lo van a hacer en forma de texto. Que de pronto quieran incluir un cuadro para aclarar mejor cuáles son los materiales y métodos, como se vio en la clase pasada, que ellos tenían un cuadro donde especificaban los tratamientos de los alimentos, el grupo de vaca, cómo los habían dividido, la parte de la ubicación de cada una de las fincas y eso. Ustedes también pueden tomar eso, pero sí o sí tiene que estar el texto que acompañe esa tabla. O sea, no quiere decir que esto que está aquí lo van a hacer en el proyecto de curso. Para el trabajo que va a quedar el día de hoy, que es del artículo, porque lo estamos analizando con una metodología específica, entonces para ese artículo sí deben identificarlo de esta manera. O sea, deben tomar el objetivo, lo pongo aquí, luego de allí miro qué métodos y divido cada uno de esos métodos. Y tengo un solo objetivo, pero resulta que ellos plantearon varios métodos para poder alcanzar ese objetivo general. Entonces pongo el objetivo general, empiezo con el primer método que ellos plantearon y la descripción de ese método, y luego los resultados que ellos obtuvieron luego de llevar a cabo este método que ellos plantearon, y los voy a poner aquí también. ¿Cuáles fueron los resultados después de yo aplicar este método a la investigación? Aquí están los otros resultados. Había un objetivo general, pero en el caso de ellos tenían allí en ese objetivo general unos objetivos específicos de manera implícita que se identificaron. Entonces, en ese caso, este segundo diagrama ya va en la parte de relacionar y la producción de la leche. Entonces, está lo mismo, los materiales y métodos. Aquí está esos materiales y métodos de la producción que ellos tenían allí, que fue lo que vimos en la clase pasada hace 15 días, que lo vimos en la última clase. Entonces es lo mismo. Aquí está la relación, fue el análisis de datos que ellos hicieron, está aquí. Luego aquí más adelante aparecen los resultados de esta producción de leche y de este análisis de datos. Ustedes deben hacer lo mismo en el artículo científico que están evaluando. La clase pasada hicieron la parte que tenía que ver con los materiales y métodos. Cuando trabajaron la introducción, identificaron cuál era el objetivo. Entonces van a tomar ese objetivo que identificaron en esa introducción. Luego de allí van a tomar los materiales y métodos que realizaron en el trabajo pasado, que los identificaron, y lo que van a hacer ahora es identificar los resultados que se obtuvieron luego de esta parte de materiales y métodos.
Entonces, para el ejemplo, estas son las tres gráficas que se mencionaban por aquí. Esto es el mismo texto, solamente que lo vamos a ver parte por parte. Y las gráficas, todavía seguimos en resultados. Allí no se va a especificar el porqué del comportamiento. Entonces, les voy a leer otra vez y ya les voy a explicar cada una de las gráficas. Dice, en la parte de las cargas parasitarias, en cada uno de los grupos pues, del estudio, ellos lo que hicieron o lo que están mencionando allí es que varió ampliamente a lo largo del estudio, tanto para los grupos del Tolima como para los del Valle del Cauca, pues ahí hay como una comparación entre las regiones y en los mismos grupos, porque en cada una de las fincas lo dividían o por tipo de alimentación o por la cantidad de leche que producían. Ahí había una división de grupos, ¿se acuerda que eso lo vimos en la última clase que se mencionaba que habían dividido a los animales por grupos? Entonces ahí están los grupos en que dividieron ellos eso. Dice, en las figuras del 1 al 3 se presentan los promedios de conteos para el periodo de evaluación de estas dos regiones estudiadas. Para que lo tengan presente, cuando yo voy a redactar unos resultados, lo puedo hacer de esta manera, tengo el texto y voy a acompañar una figura, pero siempre antes de presentar una figura, debo tener allí un texto que me introduzca a esas figuras, una introducción que me diga qué voy a presentar, qué se va a ver reflejado en esas figuras. Adicional a eso, miren que aquí en la parte de abajo está el rótulo de esas figuras. En la plantilla institucional de la universidad para el proyecto, allí les indican cómo se debe rotular una imagen, una tabla y les dan el ejemplo y la manera correcta para que lo tengan muy presente porque tienen que aplicarlo al proyecto de curso. Estamos trabajando con esa plantilla, allí mismo les van a explicar dónde se debe incluir el rótulo según las normas APA para que también lo tengan allí presente. Entonces, les voy a explicar los resultados. En esta primera figura, lo que están haciendo es comparar 5 fincas del Tolima donde se hicieron los conteos de esas garrapatas. Entonces, cada una de estas barras representa ese conteo en cada una de las fincas o dependiendo del grupo de producción. En este caso, en esta finca El Chaco, dividieron los animales por la cantidad de leche que producían. Estaban las de producción que era alta, media y las terneras pues que no estaban allí produciendo. Este de aquí es la finca que hicieron el conteo de manera general y esta es otra finca en el Tolima que también hicieron el conteo. Entonces aquí se puede evidenciar la cantidad de garrapatas promedio que tenían estas vacas. Por ejemplo, aquí en las de alta producción, dice que tenía alrededor de 40 garrapatas por vaca en promedio y asimismo las de producción media, 20, las terneras también era alrededor como de 20, en esta finca pues estaba también como 40, un poquitico más arriba, en esta finca San Javier era la finca que más cantidad de garrapatas se presentaron en los animales, miren que aquí se muestran, y en ningún momento me están dando, como les mencioné, el por qué, simplemente me están arrojando los datos y están diciendo, bueno, se hicieron los conteos en cada una de estas fincas de acuerdo a la cantidad de leche que producían, y los resultados fueron los siguientes. Los que producían más leche presentaron tantas garrapatas en promedio, pues los animales, en esta finca San Javier, presentaron tantas garrapatas las vacas. En la segunda gráfica, lo que se puede ver es el conteo solamente en una hacienda, dependiendo del grupo al que estaban, pues en el que estaban divididas las vacas. Entonces aquí las dividieron en 4 grupos que tenían una producción alta, una que le denominaron media 1, las vacas secas que no estaban produciendo leche y otras vacas que tenían una producción media 2, pues producían un poquito menos de leche que estas media 1. Y aquí exactamente se evidencia la cantidad de garrapatas, ahí me dice que tenían estas de alta producción, alrededor de 350 garrapatas en promedio cada animal. Esto fue en la finca del Valle del Cauca llamada Lucerna, y ahí me menciona pues cada una en esas barras la cantidad de garrapatas que tenían los animales. La de media pues tenía menos 300, las que no estaban produciendo tenían como 150, 100, las que producían poca leche
Entonces tenían también alrededor de 150 o 100 garrapatas. Y la última gráfica me está haciendo una comparación entre dos fincas del Valle del Cauca donde se hicieron el conteo. Entonces dice que en esta finca La Isabela el conteo promedio de esas garrapatas por animal fue alrededor de 300 y en este de Lucerna dice que son más o menos 200, 250 garrapatas. Entonces, como se los mencioné, solamente se exponen datos. Yo elijo cómo quiero exponer esos datos y lo hago por medio de gráficas, de tablas, pero siempre acompañado de un texto que me respalde la información de esas gráficas. En el caso de la producción y correlación de esas garrapatas que habían en las vacas, entonces pues ellos obtuvieron los siguientes resultados. Para los datos de la finca Lucerna y obviando pues los conteos encontrados en el grupo de ordeño a mano, ya les expliqué por qué decidieron no incluirlos dentro de sus resultados, porque fueron atípicos, entonces mencionan allí como que se cometió un error con este grupo de ordeño, que obtuvieron unos resultados que eran muy atípicos, diferentes a los demás, y por eso pues no los vamos a incluir en estos resultados. Vamos a trabajar con los demás datos que se tienen. Entonces dicen, los animales de mayores requerimientos nutricionales tuvieron los mayores conteos, siendo estos más bajos en el grupo de las hembras que no producían leche en comparación a los grupos que sí producían la leche. El mismo comportamiento se observó en el caso de las fincas del Tolima, que se llama Chaco, donde se observó que la carga parasitaria estuvo influenciada por el grupo de producción al que pertenecían los animales, siendo los animales de alta producción, que más leche producían, eran los que presentaban mayor cantidad de garrapatas. Dentro de los análisis para correlacionar o relacionar esas dos variables de producción y cantidad de garrapatas en el animal, se encontró que para los grupos del Chaco en el mes de agosto hubo una correlación positiva entre la carga parasitaria y la cantidad de leche que se producía. Esta correlación, sin embargo, no se encontró en el grupo de mediana producción que tenía similar componente racial. Entonces, aquí en este caso, en la gráfica, lo que se denota es eso, que a mayor cantidad de leche, mayor cantidad de garrapatas presenta el animal. Aquí se puede ver que las que producen alrededor de 25 litros, en promedio presentan 50 garrapatas, más o menos allí. Y a medida que disminuía la cantidad de leche, asimismo disminuía la cantidad de garrapatas que se encontraban en las vacas. Y esto pues es lo que está expresando esta gráfica, que es exactamente lo mismo que me está mencionando en el texto, pero me incluye en la gráfica para que yo lo entienda de una mejor manera, pues de una manera visual, que entre más leche se produce, más cantidad de garrapatas hay en una vaca, por lo menos en esta finca del Chaco, en el Tolima. Entonces, aquí ya les voy a explicar la siguiente parte de la estructura y es la discusión. En este punto de la discusión ya voy a explicar por qué ese comportamiento de resultados, por qué esas vacas que mayor leche producían tenían más garrapatas. Aquí ya voy a empezar a buscar razonamientos, argumentos, voy a buscar información en internet donde me indique cuál puede ser la razón de que esos animales que mayor leche producían presentaran mayor cantidad de garrapatas. Y adicional a eso, pues allí se compara con el conocimiento previo de lo que yo ya he investigado, ya he tenido una sección de materiales y métodos, ya identifiqué en la introducción cuál era el problema, planteé una hipótesis, cuáles eran las posibles soluciones. Algo que quiero que tengan muy presente y no, pues aquí está que se debe dar respuesta a la hipótesis planteada, pero para que lo tengan presente en el proyecto de curso, esto es lo que yo califico en esta parte de la discusión, que en lo que ustedes están presentando allí, redactando, se dé la respuesta de si esa hipótesis que se planteó en esa introducción se aprueba o se rechaza. No se hace de manera explícita decir la hipótesis se aprueba o se rechaza por estas y estas razones, no se hace de esa manera. Simplemente con los datos que ustedes mencionen y el análisis que hagan del comportamiento de esos resultados, es la manera de indicarle al lector con lo que él lee
sí se le da respuesta a esa hipótesis que se planteó en la introducción, pero no se menciona si aprueba o se rechaza por estas razones y estas razones no se hace de esa manera, sino que simplemente explícitamente con la información de este apartado de la discusión, al lector le va a quedar muy claro si se cumplió o se aprobó o se rechazó. Entonces, para el caso del ejemplo, este fue la discusión o el análisis de resultados, porque también lo van a encontrar en los artículos de esta manera. Discusión o análisis de resultados es exactamente lo mismo, simplemente le cambian el nombre, pero es lo mismo. Entonces, los efectos negativos de la carga parasitaria de estas garrapatas sobre el animal pueden variar según la resistencia de cada individuo. A su vez, la resistencia depende de la raza del animal, del estado fisiológico y de su estado de salud. Entonces, aquí ellos en este caso utilizan información que consultaron de internet. ¿Por qué? Porque así sea mi discusión o la discusión que yo realicé respecto a los datos, como yo no he publicado esa información y apenas estoy redactando mi trabajo, mi proyecto, mi tesis o mi artículo, sí o sí debo apoyarme en información que ya esté soportada en internet, donde hable un poco sobre el tema. Entonces, en este caso, ellos lo primero que hacen es respaldar esos resultados que encontraron con información que ya está publicada en internet, donde dice que es importante ciertas características que pues se deben tener en cuenta como la raza del animal, el estado fisiológico y el estado de salud del animal. Y de esos factores va a depender también la parte de la resistencia a esas garrapatas. Es importante llamar la atención a que en el presente estudio se observaron conteos mucho más altos, al menos 5 veces más en los grupos de la Hacienda Lucerna comparados con aquellos que se observaron en la Hacienda El Chaco. Entonces, aquí en este caso está mencionando que en la hacienda ubicada en el Valle del Cauca, los conteos de las garrapatas fueron 5 veces más altos que los de la hacienda El Chaco. Ya luego de allí me van a explicar la razón de por qué en un lado o en un lugar o en una hacienda se presentaron unos conteos mucho más altos, 5 veces más, que en otra hacienda. Entonces las razones son las siguientes. Dentro de los muchos factores que pueden contribuir a explicar esta diferencia se encuentra el manejo y uso de acaricidas. Ellos, cuando realizaron ese conteo de las garrapatas, no se fijaron si las vacas que estaban en todas las fincas tenían esta parte del manejo y uso de acaricidas de la misma manera. Entonces ellos no lo tuvieron en cuenta cuando realizaban el conteo, después de que lo realizaron, se dieron cuenta de que en una finca pues utilizaban acaricidas y en otra finca no. Entonces a eso se debe que en una se presentaron 5 veces más la cantidad de garrapatas que en las otras fincas y pues ellos no tuvieron en cuenta esa parte, pero al momento de discutir esos resultados tienen que decir o indicar lo que están indicando ahí, el por qué pasó eso. Ah, no, es que a nosotros obviamos esa parte de tener en cuenta si usaban acaricidas o no usaban acaricidas y por esa razón se puede haber presentado mayor cantidad de garrapatas en esas vacas de esa finca. También mencionan otras cosas que ellos tampoco tuvieron en cuenta y fueron las condiciones climáticas porque ellos no se fijaron en esas condiciones climáticas, sino que ellos evaluaron fue otros parámetros específicos del animal, como la raza, el estado fisiológico y la nutrición. Ellos se fijaron fue en eso y no tuvieron en cuenta ni el manejo de estos químicos ni las condiciones climáticas y la diferencia del componente genético de los animales evaluados en ambos estudios. Respecto al componente de la raza, se debe recordar que los animales del grupo que estaban ubicados en el Valle del Cauca, en la hacienda llamada Lucerna, son cruces voz índicos por voz tauros, en este caso son animales más criollos, no son tan puros, y adicional a eso están mencionando también que esos animales que se encontraban en esa finca del Valle del Cauca tenían dos tipos de alimentación que ellos compararon. Ellos hicieron el conteo de esas garrapatas en los animales que se estaban alimentando de los sistemas silvopastoriles, que es una alimentación balanceada, más nutritiva, que combina
el pasto con los árboles y con los arbustos. Y lo compararon con las vacas que solo se alimentaban de pasto. Entonces tenían dos dietas. Una dieta que estaba balanceada, que era mejor nutricionalmente, y tenían otra dieta para el otro grupo de vacas en donde solamente se estaban alimentando con pasto. Esto permite evidenciar que bajo las mismas condiciones de raza, porque en esta finca las vacas eran de la misma raza, pero presentaban diferente tipo de alimentación. Bajo las mismas condiciones de raza, los sistemas silvopastoriles de alimento balanceado y más nutritivo presentan beneficios que reducen la cantidad de garrapatas que se presentan en animales. Entonces ahí también me están dando razonamientos de esos resultados que obtuvieron allí, indicando que los animales que consumieron cierto tipo de alimentación presentaron menos cantidad de garrapatas que los que se alimentaron solamente de pasto. Es importante recordar que la garrapata presenta especial predilección por la raza Bostauros, una raza pura en la cual se ha demostrado una mayor reacción granulocítica ante una infección de garrapatas. Entonces, en este caso nos están mencionando también que en las vacas que son puras, de raza pura, se van a presentar mayor cantidad de garrapatas porque tienen menor resistencia a este tipo de animales. Pasa mucho con los perros, incluso a los perros que son muy finos, cuando les dan garrapatas, les salen hasta granitos porque son tan delicados, son perros pues finos de raza, no son criollos, a los criollos también les dan garrapatas, pero no les afecta tanto como a los perros finos, exactamente porque los criollos son más resistentes que esos perros que son finos o que no están como cruzados de esta manera. En las vacas pasa exactamente lo mismo. De igual forma, se han identificado 6 genes que brindan resistencia a bovinos, los bovinos que están cruzados, que son más criollos y que son capaces de ofrecer protección a en diferentes estaciones del año. Por esta razón, el comportamiento genético es importante en las fincas, siendo en Australia recomendado el cruce de bos tauros por bos índicos para el control de garrapatas en las granjas, ya que se disminuye el número de garrapatas sobre los animales. Entonces, miren que aquí nos están expresando esa parte que mencionaban en la hipótesis que ellos se plantearon. ¿Será que algunos factores como la raza del animal, miren que ahí están diciendo que la raza del animal es importante porque si los animales son cruzados o son criollos, pues van a ser más resistentes a las garrapatas. Luego de allí también me están mencionando a la parte de la alimentación, que ellos habían planteado unos tratamientos y hablaban de la nutrición y también me están diciendo los animales que reciben mejor nutrición presentan menos cantidad de garrapatas. Y luego aquí en la parte final dice que en la finca que estaba ubicada en la parte del Tolima, que se llama el Chaco, se determinó que la carga parasitaria de los individuos estuvo influenciada por el grupo de producción al cual pertenecían. En el análisis de varianza se mostró que los individuos que más leche producían tenían mayor carga parasitaria que los otros grupos. Asimismo, en fechas específicas durante el monitoreo, como en el mes de agosto, hubo una correlación positiva entre la carga parasitaria y la producción de leche alta, pues en esos grupos que se habían dividido. Esta correlación, sin embargo, no se encontró en los grupos de media producción que tenían similar componente racial. Entonces, para el caso del Tolima, miren que ellos allí están realizando la comparación de alimentación en los grupos que estaban divididos en esa finca, que los dividieron por la cantidad de leche y están mencionando que los que mayor leche producían eran los que más cantidad de garrapatas tenían. Y que adicional a eso, la raza era muy similar, entonces aquí el resultado no se enfoca en la raza, porque la raza de estos dos grupos era similar, sino que se enfoca en la cantidad de leche que se produce. Y ya nos van a explicar por qué cuando una vaca produce más leche o es especializada en la producción de leche, presenta mayor cantidad de garrapatas. Entonces dice, esto lo corrobora lo descrito por Barbosa
en cuanto a que el estado fisiológico de las hembras bovinas durante el periparto, ese periparto es un periodo, un estado fisiológico que tienen las vacas unos días antes del parto, el día del parto y unos días después del parto. ¿Qué pasa en este periodo? Le pasa lo mismo que a los demás animales o incluso hasta a los seres humanos, que cuando una mujer está en embarazo y en estos periodos que se aproximan al parto debe consumir una dieta que sea balanceada, rica en nutrientes, entonces en las vacas pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el proceso del parto no es algo fácil. Ese proceso se va a llevar todos los nutrientes, en este caso hablando de las vacas, todo el nutriente que tiene esa vaca que va a parir, se va a ir a ese parto, se va a dirigir a ese parto. Adicional, todos los nutrientes que recibe el animal de lo que se alimenta, lo va a llevar para producir leche. ¿Por qué? Porque ya va a tener una cría y esa cría se va a alimentar de esa leche que produce la vaca. Entonces, tanto para el parto como la producción de leche, el animal requiere una dieta que sea balanceada y muy rica en nutrientes. Si el animal en este periodo no tiene esa dieta rica en esos nutrientes, entonces, ¿qué le va a pasar? Que una alimentación deficiente lo que va a hacer es que, pues aparte de que el parto eleva esos niveles de estrés, un animal con deficiencia alimenticia no se va a encontrar bien en su estado de salud. Si no se encuentra bien en su estado de salud, ¿qué va a pasar? Se estresa, se le van a bajar las defensas y al bajarse las defensas va a ser más susceptible a que le den enfermedades o en el caso o en este caso a que esas garrapatas pues aprovechen de esa debilidad que tiene justo en ese periodo o estado fisiológico el animal de ese parto para, para que no sea resistente a ese tipo de animales. Entonces allí, por eso las vacas que más leche producen porque requieren mejor nutrición, porque tienen más niveles de estrés y sus defensas se bajan y no están bien de salud, se le van a pegar más fácil las garrapatas. Entonces, entre más leche produzca una vaca, más nutrientes requiere, más estrés se genera por la cantidad de leches que debe producir esa ubre, porque el proceso de producción de leche tampoco es fácil en el animal. Entonces, todos estos factores en ese estado fisiológico la llevan a ser susceptible a las garrapatas. Entonces, allí me están dando la explicación de esas variables que ellos tenían establecidas en esta hipótesis, que se lo voy a mostrar aquí. Dice, los factores propios del animal, como el estado fisiológico, componente racial y el estado nutricional, pueden influir en la carga antiparasitaria. Ahora les pregunto a ustedes, ¿esa hipótesis se aprueba o se rechaza y por qué? ¿Ninguno sabe, ninguno entendió? No sé, yo digo que se rechazaría porque no se tuvieron en cuenta todos los factores. No. ¿Alguien más? Profe, pues allí se habla de lo bueno que tuvieron y de lo malo, ¿no? Entonces, como algo, ahí está general, pues el documento está bien. En el hecho es que de pronto tuvieron fallas. Pero se aprueba o no se aprueba de acuerdo a estas tres variables que están mencionando ahí, estado fisiológico, componente racial y estado nutricional. Sí, profe, yo lo apruebo. Yo también, profe, yo lo apruebo. Profe, sí se aprueba porque Sí. es que Exacto. todo el proceso que se hizo fue para poder descubrir cuáles eran las implicaciones que tenían las garrapatas en la producción de leche y eso, y cómo otros componentes las afectaban también. Por ejemplo, lo que usted decía, la alimentación, de dónde eran. El estado fisiológico. Bueno, entonces aquí ya les voy a mostrar. Si la hipótesis se aprueba, ¿por qué? Por esas razones, porque aquí dice, en el estudio se encontró que animales con un estado fisiológico de alta producción de leche presentan mayor cantidad de garrapatas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este factor propio del animal, que es el estado fisiológico, sí puede influir en la carga antiparasitaria en una vaca. Luego dice el componente racial. Se evidenció que el componente racial es una variable relevante, pues animales con cruces voz índicos con voz tauros, que son criollos,
presentan mayor resistencia a las garrapatas debido a sus características genéticas. Y en cuanto al estado nutricional, entonces también, en cuanto a su estado nutricional, se encontró que los animales alimentados con estos sistemas silvopastoriles que mejoran la calidad nutricional de la dieta, la carga fue menor en comparación a los que solo consumen pastos. Entonces, para el caso de este artículo, se aprueba la hipótesis porque sí hay factores que son del animal que pueden estar influenciando en la cantidad de garrapatas que presentan esas vacas. Esto que está aquí fue algo que yo redacté con mis palabras y fue el resumen que saqué de todo lo que se menciona en este texto. Es un resumen evaluando esas 3 variables que tenían allí en esa hipótesis que al final de su trabajo la aprobaron. Entonces es lo que yo les digo, o sea, esto lo saqué como ejemplo para que entiendan por qué se aprueba, pero no quiere decir que ustedes en el proyecto lo van a escribir de esta manera y decir si se aprueba o no se aprueba, sino que simplemente van a redactar un texto donde van a indicar por qué razones se aprueban o por qué razón se puede rechazar, siendo el caso de que la hipótesis se rechace. No sé si tenga alguien alguna duda de esto. Profe, entonces entendiendo eso que estás diciendo, como puede ser que la hipótesis se aprueba, como puede ser que no, según de lo que estamos nosotros revisando en el artículo, ¿cierto? Sí, o sea, es que yo cuando planteo una hipótesis, exactamente eso es una hipótesis, un razonamiento lógico que yo hago de algo que según yo eso va a mejorar una situación que yo he identificado que sería el problema, pero es una hipótesis y exactamente solo me voy a dar cuenta si se cumple o si se rechaza o se aprueba cuando ya tenga los resultados y haga el análisis de esos resultados. Cuando yo la planteo en la introducción, yo no me doy cuenta porque todavía no sé. Una hipótesis es un razonamiento no comprobado, algo que como puede ser, puede que no. Y para este caso, la aprobaron. Eso que ellos mencionaban ahí que podía ser, sí fue, pero al final del artículo podía ser que la investigación les diera que no, o sea, que esos factores del animal no tenían nada que ver en la carga antiparasitaria, pero para este caso sí tenían que ver y ellos aprobaron esa hipótesis. Luego de ahí Ya, tenemos la profe, ok. parte de la conclusión, que ya es la parte final como tal de los artículos o de los proyectos. Y aquí en este punto yo ya voy a dar mis argumentos, mis afirmaciones, aquí casi siempre la conclusión. Si lo hago ya con mis palabras, o sea, no me apoyo, en la discusión sí me tengo que apoyar en lo que ya está publicado, en resultados parecidos que hayan obtenido otros investigadores sobre mi tema, sí lo tengo que hacer de esa manera. O sea, lo que yo voy a argumentar aquí en la discusión, tengo que respaldarlo siempre con información ya publicada. En el caso de la conclusión, aquí ya no es necesario. Aquí sí ya puedo hablar con mis palabras a qué resultado llegué o qué fue lo que alcancé. Para que lo tengan muy presente, en la conclusión se da respuesta a los objetivos específicos. Entonces, casi siempre lo dividen allí como varios párrafos y se toma un párrafo por cada uno de los objetivos específicos. Si tengo 3, no se enumeran los párrafos, pero yo tengo que tener en cuenta que el primer párrafo me da respuesta al objetivo específico número 1, que el segundo párrafo al objetivo específico número 2, siendo el caso que solamente pues planteo los objetivos específicos. Entonces, la conclusión da respuesta a las metas o el objetivo, a los objetivos específicos que yo me planteé en la investigación. También quiero que lo tengan presente porque eso es lo que yo voy a calificar cuando ustedes presenten el proyecto. Esta parte de la conclusión la voy a calificar de acuerdo a eso. Si ustedes hacen una conclusión que no me está dando respuesta a esos objetivos, quiere decir que está mal la conclusión redactada y pues así mismo les voy a dar la nota. Entonces, para que lo tengan presente, allí no lo menciona, se los estoy diciendo, así como se los dije en la discusión. En la discusión debe dar respuesta a la hipótesis, en la conclusión debo dar respuesta a los objetivos específicos que planteé en la investigación. Y aquí está el ejemplo del artículo. En la conclusión también puedo dejar abiertas dudas que se me generaron a mí respecto a la investigación o algunos temas que yo no alcancé a investigar, pero que para mí son relevantes
que otra persona los investigue más adelante porque pueden ser importantes. Entonces, para este caso del artículo de las vacas, ellos ahí mencionaban unas variables que a ellos se les escaparon y que cuando obtuvieron los resultados se dieron cuenta que eran importantes. Una de esas variables eran las climáticas, que decían que esas variables climáticas pueden influenciar en la cantidad de garrapatas. Otra de las variables era esa de los acaricidas. Ellos no la tuvieron en cuenta, pero se dieron, después de que realizaron los resultados y todo este tipo de cosas, se dieron cuenta de que sí era relevante tener presente si usaban o no usaban acaricidas dentro de las fincas. Entonces, aquí en este punto, yo también puedo mencionar, aparte de dar respuesta a esos objetivos, en el último párrafo puedo mencionar esas cosas que quedan allí como en duda o abierta del tema de investigación y puedo dar recomendaciones de presentes investigaciones pues sobre el tema. O sea, lo que me queda faltando a mí lo puedo recomendar allí y decir, bueno, pueden trabajar otra metodología o la falla que tuve en mi artículo o en mi investigación fue la siguiente, entonces recomiendo no trabajar esa parte y lo dejo allí en el último párrafo. Para el caso del ejemplo dice, al comparar animales en el mismo estado fisiológico con un nivel similar de producción láctea, los animales que pastoreaban en sistemas silvopastoriles tienen 56% menos carga parasitaria que la que se observaba, perdón, en un sistema de praderas donde solo se alimentaban con pasto. Entonces miren que ellos ahí hacen también un análisis más profundo. Ese 56% no nos lo presentaban en los resultados que nos mencionaron anteriormente. Sí nos mencionaban que estos sistemas silvopastoriles, que presentaban una mejor nutrición, disminuían la carga parasitaria en las vacas, pero no nos mencionaban un porcentaje como esto. Si yo quiero, también puedo dejar este tipo de datos que son tan importantes para incluirlos en la conclusión. Luego dice, a su vez, los individuos con mayores requerimientos nutricionales, como el grupo de recién paridas, lo que yo les expliqué, que estas vacas que están recién paridas o que van a parir, pues requieren una mejor alimentación, dice, o de alta producción, muestra mayor carga parasitaria en comparación a las hembras de los demás grupos. Es posible que el efecto benéfico de estos sistemas silvopastoriles es complejo y dependerá de factores como la asociación de vegetales establecidas, que tampoco ellos lo midieron allí, el estado fisiológico y nutricional de los animales y los factores climáticos, que ellos tampoco midieron. Esos factores climáticos no los tuvieron como tal en cuenta para contar esas garrapatas. Y dice que al comparar dos sistemas silvopastoriles se observaron diferencias significativas en cargas parasitarias y su relación con la cantidad de leche. Entonces también menciona que dependiendo del tipo de alimentación que se les dé a los animales, asimismo también va a haber diferencia en la cantidad de garrapatas que presenten esos animales y también con la producción de leche. Luego está la siguiente parte, el resumen. El resumen como tal no está ubicado al final de los proyectos o de los artículos. Los que descargaron los artículos de la manera correcta se dieron cuenta que el resumen está al inicio. Pero ¿qué pasa? El resumen es lo último que se redacta. ¿Por qué? Porque dentro de ese resumen tengo que tener parte de la introducción, parte de los materiales y métodos, parte de los resultados o análisis de resultados o discusión y parte de la conclusión. No es que copie y pegue en una parte de cada de estas secciones, no, porque en el resumen lo redacto con mis palabras. El resumen es algo muy corto que puede tener alrededor de 500 palabras máximas. Eso lo establece en las revistas donde se publica, pero las palabras que deben en el resumen son muy pocas, o sea, no pueden ser más de 500. Entonces, en ese caso, por eso siempre se los enseño al final. No quiere decir que lo tienen que poner en su trabajo al final, porque no va al final, sino que se los enseño al final, porque si tú lo pones al inicio y lo vas a redactar, pero ni siquiera tienes materiales y métodos, no tienes resultados, no tienes análisis de resultados y conclusión, ¿cómo vas a redactar un resumen que debe llevar estas partes de mi trabajo? Entonces, por eso, se tiene allí al inicio de mi investigación o mi proyecto, pero solo lo redacto al final cuando yo ya tenga hasta la conclusión de mi proyecto.
Lo puedo ir redactando por partes, sí, puedo decir, bueno, yo ya hice la introducción y los materiales y métodos, entonces pues voy a poner allí en ese resumen la parte de la introducción que debe llevar, los materiales y métodos, y ya luego cuando tenga la sección de resultados realizada, hecha allí en mi trabajo, pues ya la incluyo dentro de ese resumen, luego el análisis y así sucesivamente. Pero no quiere decir que vaya al final. ¿Por qué se los repito? Porque así se los diga, no lo entienden. Les digo que el resumen no va al final, que se los explico de último, porque lleva todas las partes que tiene el artículo científico y hasta que yo no termine de redactar hasta la conclusión de mi trabajo, de mi proyecto, pues no puedo redactar el resumen completo. ¿Les queda claro a todos esta parte? Porque es que en ocasiones me dicen, no, profe, es que yo no entiendo por qué el resumen se debe redactar a lo último si es lo primero. ¿Para todos es claro? ¿Sí? ¿Dudas? Para mí sí, profe. Sí, profe. Bueno, para el caso del artículo, van a encontrar en algunos artículos científicos que las partes de ese resumen están de manera implícita. Entonces, en otros sí lo van a encontrar allí con los titulitos, van a encontrar ahí introducción, materiales y métodos, resultados, conclusión. Bueno, para el caso de este resumen, ellos en la introducción decidieron poner esta información. Yo como autor decido qué va a ir en esa introducción. Si en ese pedacito de la introducción incluyo y hablo solamente sobre el problema o sobre el lugar donde voy a trabajar o sobre, en este caso hablaron de la raza y el tipo de alimentación y de los lugares. Entonces yo como autor defino qué información de mi introducción voy a redactar en esas 2 o 3 líneas que debe llevar. Para el artículo dice, el presente estudio se realizó con el propósito de relacionar las cargas parasitarias, incluso allí está, ese propósito habla del objetivo que tenían ellos, entonces allí mencionaron esa parte del objetivo de la investigación de las garrapatas en hembras bovinas de diferentes razas, pastoreando en sistemas silvopastoriles y sistemas tradicionales en los departamentos del Tolima y Valle del Cauca, Colombia. Luego de allí está la parte de materiales y métodos, dice se realizaron conteos en 7 grupos de animales pertenecientes a las razas lucernas y los cruces de Holstein por Gir en diferentes estados fisiológicos. Los sistemas silvopastoriles estaban basados en diversidad de asociaciones, ahí me mencionan el nombre de las plantas con que los alimentaron y me mencionan cómo fue el periodo del conteo de esas garrapatas. Entonces, en este mismo punto, yo como autor defino qué información va a ir en esa parte de los materiales y métodos que va incluido en ese resumen. Luego están los resultados, dice se encontraron diferencias significativas para los conteos de garrapatas en animales con similar productividad en ambos sistemas evaluados, en donde los grupos de animales de alta producción tuvieron relación, bueno, estuvieron relacionados con la mayor carga de garrapatas que presentaban. Y la parte final están las conclusiones y dice, se concluye que tanto el sistema de producción como el nivel de productividad de los animales influye sobre el conteo de esas garrapatas en las vacas y que los sistemas silvopastoriles presentan menor carga en comparación a los sistemas solamente con pasto. Entonces, aquí en este caso, miren que ellos decidieron incluir solamente resultados y de una fueron a la conclusión. Yo también puedo hacer lo mismo. Como les digo, este resumen es algo tan corto que también debo elegir bien qué información va a ir. En el caso de este artículo no incluyeron esa discusión, sino que pusieron sus resultados y de una fueron a la conclusión. ¿Por qué? Porque era muy corto lo que debían redactar y decidieron hacerlo de esa manera. Sí va, ¿qué cosas sí va? La introducción, los materiales y métodos, y yo ya defino si puedo incluir resultados y análisis de resultados o discusión, o si de una pongo resultados y de una voy a la conclusión. Luego de allí están esas palabras claves, son palabras que son de 3 a 5 palabras claves máximas. Y la idea es que sean diferentes a lo que se mencione aquí en ese resumen, o sea, no deben estar dentro de ese resumen, no debe estar contenido dentro del resumen y deben ser de 3 a 5 palabras. ¿Alguna duda?
porque si no tienen dudas de esto, entonces con esto ya se termina la clase. Les voy a mostrar la actividad que queda de esto, ya les voy a compartir. Y esta sería la última actividad del artículo científico. Sería la tercera y la última. Profe, Entonces, ¿esa actividad es en parejas o en grupo o individual? en los mismos grupos de 5. Todo lo que están haciendo ese artículo científico es en los mismos grupos de 5. El único trabajo que es en parejas es el de problemas ambientales, que es redactar una introducción de una página de un problema ambiental que ustedes eligen. Ese es en parejas, es el que se entrega a final de semestre. Todo lo que está relacionado con el artículo que están trabajando, que ya le analizaron la introducción, la parte de materiales y métodos, y ahora van a analizar las partes que quedaban faltando. Entonces, es en los mismos grupos de 4 o 5 personas. Ah, ok, profe, gracias. Bueno, entonces, con el mismo artículo aquí dice, científicos que están trabajando en grupos deben realizar lo siguiente. Lo primero, hacer un diagrama tal cual como se muestra allí y se los mostré en la clase, ese mismo diagrama ustedes lo van a hacer, lo pueden hacer más bonito, pero debe tener el mismo contenido, o sea, el objetivo, los materiales y métodos que se plantearon pues de manera general y los resultados que obtuvieron de esos materiales que plantearon. Por cada objetivo, si hay específicos, por cada objetivo específico o por cada actividad que se plantearon ellos realizar. Luego de allí van a ir a la discusión de ese artículo científico y van a leer y van a analizar si se cumplió o no esa hipótesis, si se aprueba o se rechaza. Ustedes lo ponen allí y van a mencionar el por qué. Si se aprueba, pues por qué se aprueba. Si se rechaza, por qué se rechaza. La tercera parte es que van a leer la conclusión y con sus palabras van a decir cuál es la conclusión más relevante o importante que está ahí en ese artículo. O sea, no van a copiar toda la conclusión y la van a pegar aquí, no. Van a leer y van a decir de todo lo que dice allí, qué fue lo más relevante. Y al final deben identificar las partes del resumen. Entonces deben, así como les mostré el día de hoy, en el ejemplo de la clase, señalar cada una de esas partes. Leerlo y decir, esta es la introducción, luego los materiales y métodos hasta qué punto llegan, los resultados, la discusión y la conclusión. ¿Alguna duda? Profe, tengo una pregunta. Dime. Nosotros en el primer trabajo había que señalar la estructura del artículo científico. Nosotros en la hipótesis, usted nos corrigió que esa hipótesis pues no era. Mi pregunta es, ¿la hipótesis se realiza con base a una suposición con respecto al problema que se está tratando o cómo es? Es que a mi parecer pues esa hipótesis pues yo la veo bien, pues no sé si usted la realiza con base a qué. La hipótesis sería lo que pretende mejorar esa situación problema, pero esa hipótesis es un razonamiento que no esté basado en otro texto, porque si tú me pones algo que ya está publicado, quiere decir que no es un razonamiento, sino algo comprobado. Entonces, el autor allí cuando da la hipótesis tiene que ser un razonamiento de él, donde al final no esté incluida como tal una cita bibliográfica, porque si se incluye una cita bibliográfica al final, ¿qué quiere decir? Que ese autor ya realizó la investigación y ya comprobó esa información. Y si ya está comprobada, pues no va a ser un razonamiento que yo tengo, porque ya otro autor la comprobó. ¿Me Entonces, puede no sé, repetir, profe? ¿Pretende mejorar qué? la situación problema, con un razonamiento lógico que realiza el autor sin fundamentarse en artículos ya publicados. O sea, al final de una hipótesis no puede ir una cita bibliográfica, porque si está esa cita, quiere decir que ese autor de esa cita ya comprobó esa información que se está mencionando ahí. Sí, entiendo. Entonces eso sería como una posible solución también, ¿se puede decir? Sí, podría ser. Ah, listo. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Bueno, Profe, dime. buenas noches, habla John Hanser. Hola, buenas noches. Qué pena.